Amén. Amén. ¿Cómo están? En la puerta le entregaron un papelito como este, ¿sí? Para que lo llene, por favor, y al salir lo entregue a las personas de consolidación. Vamos a seguir entonces con nuestro maravilloso congreso de Semana Santa, donde estamos aquí descubriendo verdades que transforman nuestra vida. Amén. ¿Quién ha escuchado y ha entendido esas verdades? A ver, todos, ¿verdad? El Señor nos ha hablado, ¿sí? Y yo quiero que vea estas imágenes. Vamos a ver. Y en la medida que vaya saliendo, usted las visualiza y me va a decir qué significan esas imágenes. ¿Qué le dicen? Triunfo, lo logré, premio, lo alcancé, meta o sencillamente victoria, ¿verdad? La imagen lo refleja, ¿sí? Vamos a ver estas otras imágenes. La cruz, la sangre del Señor, la corona y los clavos. ¿Y qué le dice eso? ¿Victoria o derrota? Victoria, amén, así es. Porque aunque las imágenes parecieran ser contrarias o contradictorias, no lo son. Quizás para el mundo sí, pero para nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por Él, eso significa victoria. Así es. Miren, la victoria sobre el pecado nos fue dada en la cruz, a usted y a mí. Vamos a ver un concepto de lo que es victoria, ¿no? En general. Victoria es superioridad o ventaja que se consigue del contrario en medio de una disputa o de una circunstancia o de una batalla, ¿sí? Es la ventaja que se obtiene y cuando yo obtengo esa ventaja tengo victoria, ¿sí? Sin embargo, la victoria de este mundo o para las personas que no conocen de Dios no puede compararse con la victoria que obtuvo Jesús en la cruz, ¿sí? Porque el no creyente, el que no conoce de Dios, entiende esa victoria como una derrota. Por supuesto, a los ojos de esta persona, un ser humano que es traicionado, negado, privado de libertad, atado, abandonado por sus seguidores, ¿cómo se califica esa persona? ¿En victoria o en derrota? En derrota humanamente. Pero para usted y para mí, eso es victoria conquistada, ¿sí? Por eso la Biblia dice en Colosenses 3:2, que usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, dice la palabra, no en las de la tierra. Cuando colocamos nuestros ojos en las cosas de arriba, centrados en la palabra de Dios, la cruz viene a ser para mí victoria, ¿sí? La victoria de Cristo, en la victoria de Cristo Jesús, con su muerte, desarmó a Satanás y lo venció. Ya está vencido. Por eso estamos motivados a vivir como vivían los primeros cristianos, ¿sí? Fervorosos, creyendo, confiando. Y no era que no pasaban por circunstancias difíciles, no era que no eran perseguidos por el hecho de decir que creían en Cristo. Tenían situaciones, ¿verdad? Pero ¿qué había en ellos? Ellos se sentían bienaventurados en medio de esa situación. Bienaventurados porque sabían que su victoria la había conquistado Jesucristo en la cruz, aun cuando ya no estaba con ellos. Por eso, 1 Corintios 15:57 dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? Cristo, el Señor. Romanos 8:37 también nos los afirma. Dice, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces estamos claros que la victoria la conquistó ¿quién? Jesucristo por nosotros. Aún, 2 Corintios 2:14 también nos habla de eso. Dice, Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. ¿No le parece espectacular?
que a pesar de las situaciones difíciles, que a pesar de las circunstancias que usted y yo podamos estar pasando, su palabra dice que Él nos lleva de victoria en victoria, en medio de las situaciones. ¿Usted lo cree? Amén, porque es así. Y quizás puede venir a nuestra mente la argumentación y decir que mi situación es muy difícil, que mi problema nadie lo entiende, que soy incomprendido en medio de mi circunstancia. Pero ¿sabe qué? Hebreos 4:15 dice que nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, ¿verdad? Comprende nuestras debilidades. Él nos entiende. De allí que ya no podemos decir, no tengo nadie que me comprenda. Es muy difícil lo que estoy viviendo y nadie me entiende, porque su palabra dice que Él comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Dice más adelante, porque Él enfrentó todas y cada una de nuestras pruebas, las pruebas que enfrentamos nosotros. Dice, sin embargo, Él nunca pecó. Y allí se nos hace una invitación, así que acerquémonos con toda confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia, dice, de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Tenemos o no tenemos ayuda? ¿Está o no está la mano esa ayuda de nosotros? Por supuesto que sí, y dice que podemos acercarnos confiadamente. Allí no habla de una condición específica de que usted y yo tengamos que ser perfectos, porque el Cordero perfecto ya fue sacrificado por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, mire, Satanás siempre va a buscar distraernos, siempre. Es increíble, en todo momento él va a buscar distraernos del propósito de Dios. A través de cualquier circunstancia, a través de cualquier persona, Él va a tratar de que no vivamos el plan de Dios. A través de nuestro carácter, a través de las debilidades de nuestro carácter, siempre va a buscar la manera de distraernos, ¿sí? Y entonces cuando estamos distraídos y no podemos disfrutar de aquello que fue conquistado en la cruz, ¿qué pasa con nosotros? Tomamos dos extremos. O le damos mucha importancia a la existencia de Satanás, como lo decía José Martínez, le echamos la culpa de todo y nos olvidamos que tenemos libre voluntad, libre decisión y una naturaleza de pecado, o nos vamos al otro extremo, ignoramos totalmente que Él nos pueda atacar en algún momento dado o que puedan suceder circunstancias en donde Él esté allí, ¿sí? ¿Y qué sucede en eso? Entonces, allí estamos inmersos en la situación y ya no nos damos cuenta de lo que el enemigo ha querido hacer. Por ejemplo, en aquellas relaciones personales que son distorsionadas por malos entendidos. ¿Cuánto hemos pasado por eso? Malos entendidos, mensajes, palabras, gestos. Y allí creemos, no, es que yo soy así, ¿no? Pidámosle al Señor que nos dé ese entendimiento de ver qué estamos permitiendo en nuestra vida, que nos lleva a eso. Entonces, mire, la victoria que nos fue dada a nosotros en la cruz fue realizada en 6 etapas, ¿sí? Vamos a ir a ver cada una de ellas. La primera es la victoria predicha, la victoria anunciada. Es la que se dio inmediatamente a la creación, ¿sí? Antes de que sucedieran las cosas, ya en Génesis 3:15, a usted y a mí nos fue dada la victoria. Eso me parece espectacular, porque antes de que usted y yo naciéramos ya teníamos victoria, imagínense. Ya teníamos victoria. Ya en el plan de Dios había victoria para nuestra vida, ¿sí? Porque ya desde allí se habla del Señor Jesús. En el jardín del Edén, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente de Satanás es el pecado, y la simiente de la mujer era Jesús. Y por eso en esa primera profecía se nos indica, ¿verdad?, que se iba a establecer el justo reino de Dios a través de Jesús, y que iba a ser más fuerte, ¿verdad?, Jesús, que la autoridad del pecado en la humanidad. Y eso lo tenemos que entender hoy.
Es más fuerte la autoridad de Dios en nuestra vida, ¿sí? Que la autoridad que pueda tener en un momento dado el pecado, que yo le permita al pecado tener en mí, ¿sí? Porque ya eso fue dado a mí. Luego de esa profecía, en algunos libros del Antiguo Testamento se declara, ya se empieza a hablar del reinado futuro de Dios, como por ejemplo en Primera de Crónicas 29, 11 y 12, que dice, tuya es Jehová, la magnificencia y el poder. Eso lo dice en Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12, ¿sí? Aún en Isaías 9, 6 también dice que Él es admirable. Imagínense, en Isaías habla de Jesús, ¿no? Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada una de esas cualidades de nuestro Salvador, ¿sí? Y que debe ser una realidad en nuestra vida, porque Él es eso en nosotros, ¿ok? Él es nuestro consejero, Él es nuestro Dios fuerte, Él es nuestro Padre, Él es el príncipe de paz en cada uno de nosotros, en cada situación que nosotros podamos vivir. Entonces, esa fue la primera etapa de esa victoria, ¿no? La victoria anunciada. Seguidamente tenemos la victoria iniciada, que es la segunda parte de esa victoria, ¿no? La victoria iniciada, en esta segunda etapa, se ubica en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús determina la victoria iniciada. Ya aquí, Satanás sabía quién era Jesús y quería derrotar, quería impedir que Él alcanzase el propósito de su vida. Como va a querer impedirlo en usted y en mí en todo momento. Que usted y yo alcancemos esa vida plena que Él ha conquistado en nosotros en la cruz. A través de cualquier situación, a través de cualquier persona quizás. Fíjense, el enemigo intentó derrotar e impedir esa victoria a través del asesinato de los niños en Belén. Sí, eso lo dice Mateo 4. Cada uno de los evangelios lo describe, en este caso Mateo 4, ¿no? Mateo 2, perdón, del 13 al 23, mediante la tentación del desierto, ofreciéndole a Jesús aquello que pudiese tocarle en su naturaleza humana. ¿Sí? Sin embargo, Jesús se mantuvo obediente en el propósito, ¿verdad? Bueno, a través de las multitudes, porque las multitudes en esa época y las masas veían en Jesús, muchos de ellos, a un líder que los pudiese representar a nivel político, a nivel militar. Y eso era una manera de distraer el propósito, ¿verdad?, para el cual Él vino. Mediante la contradicción de Pedro, me pareció tremendo esto. Pedro, que lo amó, que decía que entregaría su vida por Él en todo momento. ¿Qué hizo tiempo después? Segundos después. No lo conozco. ¿Nos pasa o no nos pasa? Lo amo tanto que no lo conozco. Una contradicción, ¿verdad? Y esas contradicciones retrasan que usted y yo disfrutemos de esa victoria conquistada. Sí, lo retrasa en nuestra vida. Mire, y finalmente por medio de la negación de Judas, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucedió? A pesar de todo esto, Jesús decidió obedecer a Dios y trabajar en el ministerio para extender la verdad a través de Él y a través de sus discípulos. Lo que quiere decir que Jesús tomó una decisión. Usted y yo también tenemos que tomar decisiones radicales en los momentos precisos. ¿Para qué? Para que esa victoria no sea derrotada en nuestra vida por nosotros mismos, porque ya fue alcanzada. Y estamos llamados ¿a qué? A vivir en esa victoria, ¿sí? En la victoria conquistada en la cruz. De esta forma, mire, con nuestras decisiones de obedecer, como lo hizo Jesús, el reino de Satanás retrocede y ¿qué avanza? En nuestra vida, en nuestro entorno familiar, ciudad y país, ¿qué avanza? El reino de Dios, lo veíamos en enero, ¿sí? Pero eso depende de mis decisiones, de mi actitud, de mi voluntad, tal cual como lo hizo Jesús. Ya vimos que Él conoce nuestra condición humana porque Él fue humano y pasó por todas nuestras circunstancias, así las veamos muy grandes. La tercera etapa, la victoria obtenida. Esta fue
conquistada en la cruz, ¿sí? Allí, mire, escuche bien, Satanás fue echado fuera, juzgado y derrotado. Listo, ya fue hecho. No tengo que hacer nada más, ¿verdad? Como lo decía Charlos, no hay nada más que hacer. Había un acta en contra de nosotros que determinaba nuestros pecados, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero dice Colosenses 2, del 13 al 15, que también es maravilloso este versículo, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, porque era una realidad, ¿verdad? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Entonces ya todo ha sido hecho, hijo de Dios. Ya todo ha sido conquistado para nosotros. En la cruz, ¿sí? Ya no hay nada que pueda condenarnos. Por eso no podemos seguir esclavos del pecado. Y lo veíamos, ¿verdad? Porque el perdón ha sido dado para nosotros. La cuarta fase de esa victoria es la victoria confirmada y anunciada. La resurrección de Cristo confirma, proclama y demuestra la victoria de Cristo. Esas tres cosas, la confirma, la proclama y la demuestra. Cristo ya no está allí, esa tumba está vacía. ¿Usted lo cree? No tenemos que estar allá en Israel, esa tumba está vacía. La resurrección fue una verdad, es comprobable. Y ya esa victoria es demostrada para cada uno de nosotros. ¿Sí? La siguiente fase es la victoria, la quinta, extendida. La victoria extendida. Mire, la victoria extendida se da por medio de usted y por medio de mí. Porque la victoria extendida es cuando la iglesia sale a cumplir su misión. ¿Y cuál es nuestra misión? La gran comisión. ¿De acuerdo a qué versículo? Marcos 16, del 15 al 18. Esa es nuestra misión. Y cuando usted y yo cumplimos esa misión, esa gran comisión, nosotros somos partícipes de la victoria extendida. Extendemos el reino de Dios, ¿sí? Luego, por último, está la victoria, la última fase de esa victoria es la victoria consumada. En la victoria consumada estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Dice que el ungido del Señor ya está reinando, pero también está esperando a que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. En ese día toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua le confesará como Señor. Amén. Amén, eso es. Miren, nosotros tenemos victoria en la cruz y en la resurrección. Y tenemos que apropiarnos de esa victoria, ¿sí? Nuestros pecados necesitaban la muerte de Cristo, pero seguido la muerte de Cristo era indispensable la resurrección para que fuese demostrada esa victoria en nuestra vida. Por eso es que nuestra vida cristiana, nuestra predicación, nuestro evangelio incluye tanto la muerte como la resurrección de Cristo. Y para finalizar les dejo 1 de Pedro 1, versículo 3 y versículo 21, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es 1 de Pedro 1, versículo 3 y 21. Amén. Ahora comienzo haciéndoles una pregunta. ¿Nosotros como cristianos somos victoriosos? ¿Y somos victoriosos por nosotros? ¿En quién somos victoriosos? Así es, denle un fuerte aplauso al Señor. Yo les quiero leer por acá
vamos a empezar, yo les voy a hablar sobre viviendo en la victoria de Cristo. Cada uno de nosotros ha entendido las diferentes etapas de la victoria que nos dio Jesucristo. Ahora, ¿sobre qué nos dio victoria? Vamos a empezar entendiendo qué es vivir en la victoria de Cristo. Vamos todos a la Biblia, a Romanos 6, 4, por favor. Dice por acá, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Y dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Hoy nosotros tenemos que entender que Cristo nos llama a vivir una vida victoriosa. ¿Pero victoriosa sobre qué? Sobre el pecado del cual antes yo era esclavo. Cada uno de nosotros entendió a través del tema de Jesús y de echarlo, ¿de qué éramos esclavos? Del pecado. ¿Y ahora somos esclavos de quién? De Cristo. A través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ya tenemos una vida victoriosa por medio de Cristo. Pero debemos saber también que nuestro enemigo aún está presente. Cada uno de nosotros tiene que saber que la lucha continúa día a día. O usted no es día a día tentado. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la Biblia? Vamos a leer primera de Juan 4:4. Ustedes, hijo mío, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, sobre esas circunstancias que nos afectan día a día, sobre esos momentos difíciles, sobre todo lo que se nos ha colocado en contra de lo que Dios nos enseña cada día en su palabra. ¿Qué nos dice? Que ya tenemos la victoria, pues el que está en usted, dígale al que tiene a su lado derecho, el que está en usted, el que está en mí, dice que es más poderoso que el que está en el mundo. Dígale, amén. Esa es la victoria que fue conseguida en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros tiene que levantarse cada mañana entendiendo que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que saber que esa victoria de Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos ha colocado todo a nuestros pies. Dice que con la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, todas las cosas fueron colocadas a nuestros pies, así como fueron colocadas a los pies de Cristo. Porque en nosotros vive Cristo. La victoria no es en mi capacidad, no es en lo que yo creo que puedo hacer, no es en lo que yo entiendo. La victoria es en Cristo Jesús. Esa victoria en la cruz fue seguida por la resurrección, en la que también tenemos participación. Porque junto con Cristo fuimos resucitados, como dice la palabra. ¿Y qué dice más adelante? Con la victoria en la cruz, Jesús nos permite también estar sentados junto a ¿quién? Al Padre en lugares celestiales. Cada uno de nosotros tiene acceso libre. ¿Usted sabe que usted tiene acceso libre delante del Padre? Usted puede hablar diariamente con Dios. Eso es vivir en la victoria. No podemos creer que la falsa victoria es decir, bueno, sí, yo estoy en victoria. Todos los días estoy peor, pero estoy en victoria. No, yo tengo que saber que la victoria en Cristo no se basa en lo que yo esté viendo alrededor, sino en lo que está haciendo Dios en mi vida. Cada vez que en su vida haya transformación, cada vez que en su vida haya dirección de Dios, usted está viviendo en la victoria de Cristo. ¿Y sobre qué entonces Dios nos ha dado victoria? Ajá. ¿Sobre qué más? Sobre la muerte. ¿Sobre qué más? Sobre la ley. Vamos a la Biblia, vamos a Romanos 7:6. Dice, es que nosotros en nuestra capacidad se nos hace imposible cumplir la ley de Dios. La primera victoria que nos dio Jesús a cada uno de nosotros fue sobre el juicio que estaba encima de nosotros. ¿O no lo dijimos hace un momento? Cuando entendimos que fuimos justificados.
Cada uno de nosotros tenía una sentencia, porque la paga del pecado ¿es qué? Es muerte. ¿Y eso quién lo decretaba? La ley. Isabel nos explicaba que una ley es válida cuando tiene una consecuencia. Si una ley no tiene una consecuencia y una paga, no es una ley válida. Entonces, ¿quiere decir que la ley de Dios era mala? No, la ley de Dios era buena, pero nos colocaba a nosotros en una posición de acusado. Cuando yo les preguntara a ustedes si una persona que roba merece ir a la cárcel, ¿merece o no merece ir a la cárcel? Todos diríamos sí. Entonces, para esa persona, ¿la ley se convierte en mala? No, la ley sigue siendo buena, pero para esa persona, esa ley lo convierte en acusado. Para nosotros, la ley de Dios nos convirtió en acusado, pero a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos justificó, nos hace libres de la ley. Y vamos a ver lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja de la letra. Cada uno de nosotros debe de vivir bajo el régimen del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no puedo convertirla yo simplemente en un libro de normas que me aleja. No, es que la Biblia cada vez que yo veo no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer. La Biblia deja de ser un libro simplemente de letra para convertirse en espíritu, porque cada uno de nosotros tiene acceso al Padre. Cada uno de nosotros deja de vivir simplemente por las normas y empieza a vivir por la dirección de lo que Dios hace en su vida, por la transformación. ¿Usted alguna vez se ha colocado el cinturón de seguridad? ¿Sí? ¿Y usted se lo coloca porque al frente de su casa hay un fiscal de tránsito? ¿Por qué se lo coloca? Uno a la vez. Se lo coloca porque salva su vida. Se lo coloca por seguridad. Usted sienta a su bebé en el portabebé por la seguridad del niño, porque es para su bien. Cuando nosotros... pero empecemos. ¿Por qué usted se lo coloca? Porque usted entiende que aunque no esté alguien que lo acuse de que no lo tiene colocado, usted sabe que es para su bien. Nosotros entendimos que la palabra de Dios deja de ser convertida simplemente en una ley muerta para saber que yo la cumplo porque es lo mejor para mi vida. Para saber que cuando yo hago lo que Dios demanda de mí, yo sé que tengo las mejores cosas. En eso se convierte la ley. Deja de simplemente yo hacerla porque sé que tengo un castigo o porque tengo un fiscal al frente. Yo lo coloco porque sé que es lo mejor para mi vida. Así como usted se coloca el cinturón de seguridad y usted obedece porque entiende que el cinturón de seguridad le salva su vida, usted empieza a confiar en lo que la palabra de Dios le dice porque usted sabe que es lo mejor para su vida. Pero es libre de estar viviendo bajo la acusación. De esa ley, bajo la acusación y el dedo acusador, es del que somos libres. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ahora vivimos, ¿de qué? En el Espíritu. Y eso es lo que hemos venido haciendo y hablando. Vivir bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, ¿sobre qué más nos dio Cristo victoria? ¿Sobre qué más cree que le dio? Lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿contra quién es la primera lucha? Contra nuestra carne. ¿Y qué es la carne? Los huesos. Es mi piel. Mire lo que significa. Dice que la carne es todo lo que somos. Por nacimiento, por herencia, por crianza. Antes que Cristo nos renovara, nuestra carne es nuestro yo. Son nuestras características innatas que nos hacen ser egocentristas. Cada uno de nosotros era así, vivía por su carne, por lo que quería, por lo que le gustaba. ¿O no era así antes de conocer a Cristo? ¿Sí? Esa era nuestra antigua manera de vivir. Y Dios nos ha dado, dice que nos ha dado victoria sobre nuestra carne. Porque usted ya no trabaja en usted ni con su propia capacidad. Usted lo hace
en Cristo. ¿Usted alguna vez ha ido a alguna cauchera? ¿Sí? ¿Ha cambiado el caucho de un carro? ¿Usted ha visto algún cauchero levantando el carro en su capacidad? No, ¿qué utiliza? Una herramienta. Nosotros tenemos la herramienta que ha sido el Espíritu Santo dado a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Cada uno tiene una herramienta para saber que la victoria no es en su capacidad. La victoria sobre la carne es en la capacidad de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Vamos a Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, que el pecado que ha estado en su vida atormentando, lo que usted siente que lo aleja del Señor, esa situación que ha sido repetitiva en su vida y que usted siente que no ha podido cambiar, dice que fue destruida. O sea que usted tiene la autoridad de decirle, ya no tienes poder sobre mi vida. Usted puede tomar la decisión en Cristo de tener victoria. ¿No le parece espectacular? Ya no necesita decir, yo necesito cambiar. Ya usted necesita decir, necesito que Cristo controle mi vida para que Él me cambie. Para que Él termine de hacer real en mi vida la destrucción de ese cuerpo del pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Cada uno de nosotros tiene la autoridad de decir, mi cuerpo no va a estar más en rebelión contra Dios. O sea que ese antiguo yo, ese antiguo ser, esa antigua carne se ha acabado. Ahora yo quiero que ustedes lleven la comparación de la carne con una bacteria. Y ustedes tengan ahí, ¿ustedes saben lo que es una bacteria? Y cómo empiezan a obrar la bacteria poco a poco. Usted no se da cuenta, pero la bacteria poco a poco empieza a infectar, a tomar parte del cuerpo y empieza a apropiarse de lo que no es de él. Pero la bacteria, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para vivir la bacteria? Un medio propicio. Y sobre ese medio, Dios también nos ha dado la victoria. ¿Cuál es el medio propicio donde cree que crece esa bacteria de la carne? El mundo. Y entonces el mundo, el planeta Tierra, el siguiente lámina, por favor. ¿El mundo y el planeta Tierra son malos? No, la Tierra estaba en el plan de Dios y era buena. Y eso lo dice Génesis 1:25. Era bueno lo que Dios había hecho. Pero lo que llamamos nosotros el mundo es el conjunto de normas humanas que están en contra de los principios de Dios y que han venido conformando lo que hoy llamamos una sociedad apartada de la ley de Dios. Si decimos que la carne era esa bacteria, el medio de cultivo donde crecía esa bacteria es el mundo. Dice, si la carne es el asidero que tiene el diablo dentro de nosotros, el mundo es el medio por el cual ejerce presión sobre cada uno de nosotros desde afuera. O sea que el mundo está ahí para oprimirnos, para empezar a ejercer presión desde afuera. ¿Usted sabe lo que es ejercer presión desde afuera? Si usted ¿ha visto una bomba de agua? ¿Ha jugado carnaval? Sí. Ah, ok. Usted ve una bomba de agua y ¿qué ocurre cuando usted presiona la bomba de agua desde afuera? Se explota, se espicha, se deforma. Pues el mundo es lo que el diablo generó o la herramienta que utiliza Satanás para oprimir su vida y mi vida. Y tenemos que estar claros como cristianos que hay una batalla siempre. Que las cosas que están alrededor van en contra de los principios de Dios. En cuanto Jesús declaró firmemente, nos dio por vencedores sobre el mundo. Y vamos a leer lo que dice la Biblia. Vamos a Juan 16:33, por favor. No está en las láminas, pero quiero que lo busquen. Quiero que lo subraye ahí, que se lo lleve esta tarde, esta mañana, subrayado ahí en su Biblia y marcado en su corazón. Dice, les he dicho todo lo anterior para que tengan en mí ¿qué? Paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense, porque ¿qué?
¿Quién venció al mundo? Así es, denle un fuerte aplauso al Señor para que usted sepa que Cristo venció al mundo. ¿Qué tengo que estar yo claro en lo que dice la Biblia? Jesucristo me ha dado a mí victoria sobre el mundo. Estamos haciendo una victoria, esta realidad en Jesucristo. Cada uno de ustedes está haciendo una realidad, esta victoria sobre el mundo. Cuando cambiamos nuestros valores, cuando usted agarra y se enfrenta y decide hacer lo que Dios le ha dicho hacer en contra de lo que usted le han enseñado o de lo que los demás le dicen que está bien, usted está ganando esa victoria. Porque la Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo usted resiste a la tentación? ¿Cómo usted resiste al saber que tiene que hacer lo que es prudente delante de Dios? Siendo honesto, siendo diligente, cumpliendo principios. Si su problema es ver lo que no está bien, usted tiene que voltear su mirada. Generar resistencia. Porque usted tiene que reconocer delante de Dios que ya esa no es su naturaleza. Ya ese no es su origen. Usted y yo tenemos un origen divino. Por eso tenemos la capacidad de vencer al mundo. Dice, estamos haciendo una victoria, esta verdad en Cristo, cuando cambiamos nuestros valores y ya no somos conformes a los valores del mundo. Las cosas que para mí antes eran ganancia, ahora las estimo como pérdida, decía Pablo. Cada uno de nosotros puede decir eso. Lo que para mí antes era ganancia, cuando he conocido a Cristo, lo considero hoy pérdida. Esa tiene que ser la reflexión. Eso es lo que usted dice si estoy viviendo en una victoria sobre el mundo. No es simplemente decir, sí, estamos en victoria. No, es vivirla, es resistir, es saber que lo que yo antes consideraba ganancia y bueno para mi vida, ahora sé que no agrada a Dios y ahora sé lo considero como basura. Porque entiendo que aquel que me ha llamado, aquel que me ha tomado como propiedad del cual soy esclavo, ahora le pertenezco a Cristo. Cuando somos transformados en una mente renovada en Cristo, que capta y aprueba la voluntad de Dios, estamos viviendo en una victoria permanente sobre el mundo. Y Dios vio que esto era bueno y nosotros entendemos que el plan de Dios para nuestra vida era bueno. Cada uno de nosotros tiene que reconocer que el plan de Dios para su vida es bueno. El plan de Dios a través de la Biblia es bueno para usted y para mí. Eso es lo que nos da una victoria permanente. ¿Qué más debemos saber? ¿Sobre qué más tuvimos victoria? Sobre la muerte. ¿Usted sabe yo que ya la muerte no se puede enseñorear sobre nosotros? ¿Ven lo que dice la Biblia? Dice Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el 26, y todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Ustedes lo creen? Amén. Esa tiene que ser. Ya la muerte no tiene sobre mí potestad. No quiere decir que nosotros físicamente no muramos, pero sabemos que es una etapa para ir a la presencia de Dios, para ir delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es simplemente el cumplimiento de una etapa. Sé que los planes que Dios tiene para mi vida son mejores. Sé que Dios tiene lo mejor para mi vida y tengo la seguridad que lo que estoy viviendo aquí es la preparación para lo que Dios tiene para la eternidad, para usted y para mí. Y miren lo que decía Pablo en 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cada uno de nosotros tiene que saber que ya la muerte ni el sepulcro puede declarar victoria sobre nosotros, porque Cristo nos ha dado victoria. Nosotros tenemos vida eterna y ese es un regalo que el Señor nos dio al morir en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros sabe que trasciende, que cuando usted llega a sus 80 años no puede decir, bueno, ya estoy cerca, estoy en el ocaso de mi vida, se acabó lo que se daba.
No, ya yo sé que yo estoy, Señor, sé que el lugar donde tú me tienes preparado es lo mejor para mi vida. Y sé que lo que tú me permites hacer aquí es lo que no puedo hacer allá. Y usted sabe que aún sobre la victoria en la muerte, Jesucristo tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese tiene que ser nuestra esperanza. Ahora que sabemos que tenemos victoria, ¿sobre qué tenemos victoria? Ajá, ¿y sobre qué más? Sobre la ley, sobre la carne, sobre la muerte. Entonces tenemos que saber que cada uno de nosotros tiene la oportunidad, las herramientas para enfrentar al mundo, a la carne y a Satanás. Cada uno de nosotros debe saber que hemos sido llamados a construir y establecer el reino de Dios sobre este lugar. ¿Cómo usted declara esta tierra santa y un territorio del Señor? Siendo usted y yo agentes de cambio alrededor. Cuando nosotros permitimos que nuestra alma, y hablamos de que tenemos 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, cuando nuestro cuerpo ha sido regenerado por Dios, nuestro ser, nuestra alma también ha sido cambiada por el Señor, nuestro cuerpo transforma también el medio ambiente a través de ese sacrificio y de esa victoria en la cruz del Calvario. Primero se nos instruye a saber que resistimos al diablo firmes en la fe, pero también resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Cuando usted y yo somos tentados y resistimos, establecemos el reino de Dios acá y declaramos victoria. Porque ya Satanás, el mundo y la carne no pueden apropiarse de mi vida. Dígale, Satanás, el mundo y la carne ya no pueden apropiarse de mi vida. Porque le pertenezco a Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice que cada uno, cuando proclamamos a Cristo crucificado, resucitamos y hacemos volver a personas de las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios, establecemos la victoria de Cristo en el mundo. Cada vez que usted llama a una persona, comparte y es testimonio de vida, porque usted ha cambiado, porque de ser mentiroso ya no miente, de robar ya no roba, porque ha retribuido, ha entendido lo que el líder José Martínez nos enseñaba sobre el perdón. Usted va y se apropia del perdón de Dios y pide perdón a una persona, usted establece el reino de Dios, porque está haciendo testimonio y porque está mostrándole a esa persona que en su vida hay un Cristo vivo, que ha transformado, que lo ha llevado a usted a reconocer, a pedir perdón y aún a apropiarse del perdón que Dios le ha dado. ¿Cuándo dicen amén? Bueno, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orarle al Señor. En esa misma actitud, dígale, Señor, esta mañana me quiero apropiar de tu victoria, Señor. Esta mañana quiero entender que esa muerte en la cruz del Calvario, aunque para muchos haya sido una derrota, hoy entiendo que fue victoria sobre mi vida, sobre el mundo, sobre la carne, sobre la ley. Hoy quiero abrir mi corazón, hoy quiero abrir mi mente, mi entendimiento, para saber que mi cuerpo ha sido crucificado junto contigo, Señor. Para saber que hoy tengo la oportunidad de apropiarme de un nuevo inicio, Señor. Tengo una nueva vida contigo. Yo quiero apropiarme de la libertad que tú me has dado, Señor. Hoy quiero apropiarme de la victoria que tú me has dado sobre el mundo. Porque no hay tentación sobre la cual no tenga victoria. Porque tú eres mayor del que está en el mundo. Dígale, Señor, hoy me apropio. No hay problema y no hay circunstancia difícil. Yo no sé con qué circunstancia puedo haber venido hoy acá, pero hoy sí puedo estar seguro y decirle que usted se puede apropiar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios nos ha dado la victoria y no hay circunstancia, no hay problema que puedan levantarse y angustiarse, porque sé que en Cristo soy más que vencedor, Señor. Hoy quiero llevar mi vida a entender que cuando permito que tu Santo Espíritu gobierne y dirija y transforma todo mi corazón, soy más que vencedor en ti, Señor.
Porque ya no estoy viviendo bajo una cantidad de normas, bajo una ley escrita, sino entendiendo que el plan que tú tienes a través de tu palabra es lo mejor para mi vida. Es lo único que le va a dar sentido y propósito a mi ser. Hoy quiero saber y proclamar con mis labios que he entendido que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias, bendito Dios. Señor, gracias por todo lo que fue conquistado en la cruz para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por esa victoria, Señor, establecida, Dios, en cada una de esas etapas, Señor. Gracias porque aún desde antes de nacer, Señor, ya tú nos habías prometido, Señor, que nuestra vida iba a caminar en victoria, Señor. Gracias por esa promesa de Génesis 3:15, Señor, cumplida aún en la vida de Jesús, Señor, en esa muerte, Dios, en esa cruz, Padre, en esa sangre derramada por cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, no podemos más que agradecerte. Y aún, Señor, permítenos entender que aún nosotros somos parte activa de esa victoria, Señor, aún a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, Señor, en la extensión del reino, en esa gran comisión, Señor, que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Padre, gracias, porque en tu muerte y en tu resurrección hay victoria, Señor, porque esa muerte la obtuvo, Señor, para mi vida, y esa resurrección la demuestra y lo proclama, Señor. Por eso estamos felices y gozosos, Señor, de saber que somos victoriosos en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús tenemos victoria en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor, aún entendiendo nuestra condición delante de ti y reconociendo, Señor, lo que tú hiciste, Padre, en esa cruz, Señor? Porque fue en la cruz, Señor, que fue conquistado por mí, para mí, Señor. Porque fue en la cruz, Señor, que lo hiciste. Hoy te agradecemos, Padre, porque eres bueno, Señor, porque eres grande y misericordioso para nosotros. Gracias, Señor. Señor, conoces mi corazón, cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Hoy me postro, Señor, delante de ti. Me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. No hay nada que pueda separarnos de ti, Señor, porque tu amor ha sido derramado en esa cruz, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no postrarme hoy delante de ti, Señor? Y agradecer esa victoria, Señor. Mi escudo es, mi protección. Tú me sostienes. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual.
cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Su camino abrió. Escucha lo que declaras. Todo consumado. Todo ha sido consumado en la cruz. El velo Todo, hijo de Dios. Todo ha sido consumado. abrió. Todo ha sido conquistado. Todo consumado es. Sí, Señor. Gracias, Dios. Ahora en tu venta. Él es el sumo sacerdote que comprende tu debilidad. No lo olvides. Tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Cántalo con tu corazón. Hoy Con todo tu ser. Jesús, Él está aquí. diste tu sangre El que en murió la por cruz. ti y por mí. No hay ¿Cómo no otro alabarle? igual. ¿Cómo no adorarle? Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Su camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Si no importa las circunstancias, no importa lo que hayas vivido, no importa la falla que hayas tenido, derrámate, humíllate delante de Dios, entrégale aún tu corazón, apropiate del perdón de Dios esta mañana y permite que el Espíritu Santo empiece a llenar y a tomar el control de tu vida. Aún abre tus labios y dile: Señor, esta mañana quiero empezar a disfrutar de ese amor incondicional, de esa sangre derramada en esa cruz del Calvario, porque el velo ha sido rasgado, Señor, porque todo ha sido consumado en ese lugar. Yo quiero apropiarme del amor derramado sobre mi vida, Señor. Abra sus labios delante de Dios y dile: Señor, hoy quiero apropiarme de tu perdón. Hoy quiero abrir mis labios. Aunque no entiendas lo que está pasando a tu alrededor, dile: Señor, hoy quiero conocer ese amor de Padre. Hoy quiero empezar a vivir y entender el amor con el que tú te entregaste en la cruz del Calvario, con que entregaste todo, porque todo fue consumado en ese lugar. Todo ha sido cancelado. Ya no hay nadie que te pueda juzgar. Dile delante de Dios: Señor, hoy quiero apropiarme de ese perdón. Hoy quiero apropiarme de ese amor y no irme de este lugar siendo el mismo. Quiero declarar una victoria vivida en mi ser, porque he entendido
el sacrificio en la cruz del Calvario, porque todo ha sido pagado y cancelado en ese lugar, Señor. No te quedes callado, abre tus labios delante de Dios. Permite humillarte, así como cantabas hace un momento, delante de Dios. Y clamarle, Señor, gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Me has dado salvación. Canta esta canción con intelecto. Escucha lo que te dice la palabra de Dios. Escucha lo que el Espíritu Santo dice a tu vida a través de esta canción. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Solo estar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Así es, Señor. Así es, Señor. Gracias. Cierra tus ojos. Disfruta la presencia del Señor.
Dile, Señor, quiero darte gracias por en la cruz diste tu vida, porque entregaste todo tu amor, todo tu ser en ese lugar. Quiero abrir mis labios y darte gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tus dos para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así es, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levante su voz y cántele, dígale Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así es, Señor. Gracias, bendito Dios, santo y digno. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese nuevo inicio que nos has dado, Señor. Gracias por darme la oportunidad de entrar delante de ti, Señor, sin reservas, Padre, de levantar mi voz delante de ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, Padre. Gracias. Gracias porque no necesito nada más para mi vida, Señor, que tu presencia, que tu salvación, que tu amor, que satisface y llena cada área de mi vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así es, Señor. Gracias.
Señor Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Amén. Así es, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por esa victoria. Gracias porque tú triunfaste. Gracias porque tu palabra lo dice. Entonces vi ese cielo abierto. Usted puede ver ese cielo abierto hoy. Y de ahí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Ese es nuestro Cristo. El que hoy te da la victoria. El que hoy te da el gozo. Gózate. El que venció en esa cruz. Vamos a declararlo con sus palmas. Así es, Señor. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Si lo cree, hijo de Dios, venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Declárelo. Él es Jesús, Hijo de Dios, y con él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, es la vida y la verdad. Venció. Salta para Cristo, Hijo de Dios. Cristo venció. Venció al toda por la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Poder, vida. Él resucitó. Venció. Cristo venció. Venció a toda en la cruz. Está coronado en poder, Hijo de Dios. Cristo venció. Venció hacia la potestad. ¡Vamos! ¡Júbilo! Y gozo para el Señor, porque venciste, Señor, porque estás coronado en gloria. Y esta alabanza, Señor, es para ti, bendito Dios. Creemos que venciste. Vamos con sus manos arriba. Venció al toda en la cruz. Está vencido, Hijo de Dios, créelo. Venció. Cristo venció. Y hoy declaramos la victoria. Venció a toda potestad. Ya no tiene ninguna potestad sobre usted. Cristo venció. Venció al colado en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Venció. Y hoy puedes resplandecer. Hoy puedes brillar porque la luz ha venido a tu vida. Porque hemos vencido, porque Él está sobre pecado. Porque Él es más fuerte. Él es poderoso.
Él es más fuerte que el que habita en este mundo y así lo declaramos, que las tinieblas se disipan, que las tinieblas, y celebramos, Señor, esas bodas del Cordero, bendito Dios. Celebramos que tú reinas, que tú vives, Padre amado. Gracias, gracias por tu amor. Dígale gracias. Solamente dele gracias, dele júbilo, dele alabanza. Exprésele en el Espíritu lo que usted hoy siente en su corazón, la libertad que usted siente. Escuche ese sonido es libertad, ese sonido es fiesta, fiesta, Hijo de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor. Siéntase como ese escogido, como ese invitado a estas bodas del Cordero. ¿Dónde están las hijas de Sión que le danzan a su rey? Esa María que salía con sus panderos. Levanta pandero y sal delante de tu rey. Se le ha concedido que se vista de lino fino, Lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Recibe a tu rey, hija de Dios. Hijo de Dios, recibe a tu rey. Y dánzale, dánzale. Que tu cuerpo exprese tu amor por él. para recibir al rey. Me gozaré, Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. siéntese como esa escogida hija de Sión, hombre de valor que estás en este lugar. Exprésale a tu Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Gozaré, Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. así es, Señor. Vístase. Nos gozamos, Señor, y nos vestimos como redimidos, nos vestimos como justificados, bendito Dios, y nos levantamos en este lugar reconciliados por tu nombre, amado Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, creas esa verdad, que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos por esa sangre, justificados delante del Padre, y que hoy podemos estar aquí reconciliados para alabarlo, para gozarnos en su presencia. ¿Cuántos están gozosos en este lugar? Si aún no puedes experimentar ese gozo, dile al Señor: quiero experimentarlo, quiero gozarme, Señor. Quiero simplemente agradecer y gozarme en tu presencia, precioso Rey, bendito Salvador. Dice que sus ropas, en sus vestiduras y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey, Él es el Cristo, Él es el Señor. ¡Vamos! Ahí. Dígale. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así.
Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora remoliné para Cristo. Remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, Remolineando, le haré más vil por causa de Jehová. Sacó su vida del anonimato, le dio corona, vestido real. Eres Jehová que exalta al pequeño, por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. La 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 Remoliné para Cristo. Él fue el que rescató su vida y lo sacó del anonimato y le dio nuevas vestiduras, ese anillo, y los llama hijos. Nos da ese privilegio de ser sus hijos y poderle adorar. Trae el gozo a este lugar, bendito Dios. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil. Por amor a tu nombre, Dios de misericordia. Por eso te cantamos, por eso hoy remolineamos, Señor. Sabes, el rey David era rey y remolineaba para él. Nosotros somos sus hijos privilegiados, sus príncipes. Y estamos aquí para lanzarle igual que el rey David, sentir esa libertad en el espíritu. Dio la sangre de su hijo en la cruz del Calvario. Así es. Esa cruz la dio por usted y por mí. Que sea hoy real. Dios que se acuerda de los ignorados. Así es. Cuando no éramos nadie. Los pequeños. El Dios que sacó del anonimato nuestra vida. Así es, Señor. Así es. Nos has sacado del anonimato. Y hoy nos llamas tu pueblo escogido. Aquí están tus reyes, tus sacerdotes. Declárelo. Me dio corona, vestido real. Así es tu Dios, así es su amor por ti. Exalta al pequeño por causa de ¡Victoria! ¡Victoria! Hoy declaramos tu victoria, Señor. Glorioso, glorioso, santo y sublime eres, precioso Dios. ¡Vamos! Así es, Señor, nos gozamos en tu presencia, porque no hay Dios tan bueno
inigualable, incomparable, Señor. Solo tú pudiste rescatarnos, sacarnos de ese anonimato, Señor. Solamente tu amor, bendito Dios, que cubre multitud de faltas, puede sacarnos, bendito Dios, hoy a la luz. Estábamos en tinieblas, pero hoy la luz resplandece. La victoria de Cristo, de ese precioso Cordero sin mancha, que entregó su vida por usted y por mí, es al que exaltamos, al que glorificamos, Señor, en este lugar. Sé tú el exaltado. Levanta pandero, hija de Dios. Levanta pandero, tus palmas, varón de Dios. Abre tus labios. ¿Cuántas Marías hay en este lugar que toman sus panderos y salen a danzarle a Jehová? Y todas las mujeres y todo su pandero saliendo tras de ella. Ese pandero puede ser tu alabanza. Levanta tus manos. Así también iremos, tomando y danzando delante de Jehová. Así será. Que nuestra adoración sea de continuo. Delante de Jehová. Preparados, nos vamos a preparar para danzar delante de nuestro Rey. La ira, la ira, Así como María. Que todo lo que respire en este lugar te alabe, Señor. Tomaba su pandero, salió a danzar a Jehová. Así como María. Y todas esas mujeres salieron con sus panderos a alabarle. Así también iremos delante de Jehová. También iremos, así también iremos delante y danzando delante de Jehová. Daila. Como becerros, desataremos delante de Jehová. Como becerros, desataremos delante de Jehová. Que se oiga tu gozo, que se escuchen tus palmas, que se escuchen tus panderos delante del Rey. Vas delante de Él, tu alabanza es para Él. Nuestra alabanza es para Él, Hijo de Dios. Nuestra alabanza no es para hombre, ni por estar en este lugar, es para Él, para el que nos redimió, para el que nos justificó, para que ese amor que es inagotable lo derrama una y otra vez por ti y por mí. Créelo, Hijo de Dios, créelo en tu corazón, créelo con convicción de que ya no hay un juez que te está señalando, de que está ese Cristo y a través de Él nuestro Padre nos mira. Gracias y revístete de su perdón. Toma esas nuevas vestiduras que Él dice que nos dio el privilegio de vestirnos con lino fino,
que nos ha dado el privilegio de volver a estar en su presencia revestidos, que nos quita esas viejas ropas y nos reviste de ese lino fino, y que te convida, te invita a esas bodas del Cordero. Pero muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que tú hoy decidas reconciliarte y ser ese escogido, revestirte de ese poder, de ese perdón que Él te da, que puedas disfrutar de ese amor que nadie, hijo de Dios, te ha amado como te ama y como te anhela tu Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso Señor. Amén.